tienen una persona en su vida a la que pueden acudir con sus problemas. Yo no, solo estábamos mi madre y yo, y ni siquiera me gustaba mucho. No siempre fue así. Cuando era pequeño éramos cercanos. Mi madre, mi padre y yo siempre estábamos haciendo el tonto. Mamá y papá siempre estuvieron juntos. Los recuerdos más difíciles son cuando pienso en lo felices que éramos todos. Justo después de que mi padre se fuera, empezó a estar cada vez más distante. No aparecía en casa hasta bien entrada la noche y finalmente dejó de volver a casa. No se despidió de nosotros. Eso me aplastó. Todo lo que dejó fue una carta. Todavía recuerdo a mi madre leyéndomela. Yo era lo suficientemente grande para leer, pero ella quería leerla. Dijo que su letra era realmente difícil de entender. Mi querido hijo, te quiero. Estas últimas semanas no han sido fáciles para mí. Me ofrecieron un trabajo para el gobierno argentino. Estaré a cargo de mantener al país a salvo de los malos. Eso es lo que siempre quise hacer, pero tiene un precio. Lo que haré debe ser un secreto para ti y tu madre. Si la gente sabe de mi familia, correrá peligro. Ya no puedo volver a casa y no puedes venir a visitarme, pero no te preocupes, seguiré escribiéndote, incluso llamaré cuando pueda. Te querré. Lloré cuando terminó la carta y mi madre instintivamente me dio un abrazo. A mitad de ese abrazo ella se apartó. Poco sabía que era la última vez que me abrazaría. Cada vez que lloraba ella me evitaba y cada vez que intentaba abrazarla se alejaba de mí y cambiaba de tema con un destello de sonrisa. Los siguientes meses fueron difíciles. Hice todo lo que pude para llamar la atención de mi madre, pero ella se volvió cada vez más distante. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirme. Pasé semanas preparando una tarjeta escrita a mano junto con una búsqueda del tesoro en la casa de mi madre. Ahorré hasta el último centavo que tenía para comprarle el perfume que le gustaba. Incluso yendo a la ciudad solo a comprarlo. Fue aterrador, pero lo hice todo por ella. Creía que si hacía que el Día de la Madre fuera increíble, me comunicaría con ella y volveríamos a la normalidad. Llegó el Día de la Madre y mi madre salió de casa temprano, antes de que me despertara. Llegó a las 10 de la noche. La esperé despierto. «Feliz Día de la Madre, mamá», le dije, dándole el regalo. Ella me dio una débil sonrisa y me dijo: «Gracias. He tenido un día largo, hijo. Me voy a dormir». Me dejó allí de pie, solo, preguntándome qué había hecho mal. Estaba destrozado. De vez en cuando recibí una postal de mi padre de Argentina. Las postales no contenían nada personal, solo citas famosas como «No juzgues cada día por lo que cosechas». Cuando era joven pensé que eran maravillosas piezas de sabiduría que mi padre había descubierto, pero pronto me di cuenta de que los había encontrado. En mi cumpleaños número 11 me llamó. Sonaba diferente, pero estaba emocionado de hablar con él. Me deseó un feliz cumpleaños. «Gracias, papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el trabajo en Argentina? Te echo de menos». Tenía muchas preguntas, pero mi padre no tenía muchas respuestas. Tartamudeó algunas respuestas y luego dijo que tenía que irse. Colgué el teléfono y me golpeé. Todas mis preguntas lo habían ahuyentado. Cuando tenía 12 años, las postales se detuvieron. Fueron reemplazadas por correos electrónicos. Mi padre escribía una vez al mes, siempre lo mismo: «Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la escuela? ¿Todo está bien aquí? El gobierno no me deja decirlo». Terminaba con una cita famosa y yo esperaba que pasara un mes antes de recibir otro correo electrónico. Finalmente reuní el coraje para hablar con mi madre sobre cómo me sentía, pero en el momento en que mencionaba mis emociones, ella cambiaba de tema y encontraba algo con lo que mantenerse ocupada. Estaba claro que mi madre estaba demasiado ocupada para escucharme. Una vez más, me pregunté cómo podía ser tan tonto como para pensar que mi madre y mi padre realmente se preocupaban por mí. Tenía unos 13 años cuando dejé de buscar sus correos electrónicos. Dejé de leerlos, ya no me importaba. En mi mente ahora eran spam. Mi madre estaba mucho más ocupada ahora, había aceptado otro trabajo y casi nunca estaba en casa. Contrató una niñera para que me cuidara por las noches. La niñera y yo nos hicimos buenos amigos, pero pronto dejó de cuidarme. Ahora podía cuidar de mí mismo. Estaba creciendo rápidamente. A medida que fui creciendo, las cosas empeoraron. Me volví cada vez más invisible para mi madre. Solo se fijaba en mí y me hablaba cuando era absolutamente necesario. Me hacía enfadar, así que hice necesario que ella me hablara. Comencé a pelearme en la escuela. Los profesores la llamaron y me expulsaron. En el camino a casa, mi madre me gritaba y yo la culpaba de todo. El calor de esos argumentos era exactamente lo que estaba buscando. Fue cálido y me demostró que ella realmente le importaba. Fue increíble, pero no duró mucho. Después de un tiempo dejó de venir a la escuela cuando me peleaba. «Estoy demasiado ocupada», les decía.
Cuando cumplí 14 años, decidí ir en contra de todo lo que ella decía. Cualquier cosa que ella quisiera o dijera, haría lo contrario. Fue entonces cuando comencé a salir con los chicos malos del vecindario. Ella me había advertido que me mantuviera alejado de ellos, y eso fue lo que me atrajo directamente a ellos. Fue divertido pasar el rato con ellos. Tenían ese tipo de vida sin preocupaciones. Hacían lo que les daba la gana. Pasábamos la tarde gastando bromas pesadas a las ancianas y riendo mientras nos echaban con escobas de sus casas. Estos chicos se parecían mucho a mí en muchos sentidos. Sus padres no tenían tiempo para ellos. Eso nos acercó más. Pronto nos convertimos en nuestra propia familia. Nos cuidábamos el uno al otro. Fue genial que la gente volviera a cuidarme. Un año después, mis amigos y yo estábamos aburridos de las bromas pesadas. Necesitábamos algo más emocionante y empezamos a colarnos en las casas de la gente y a revisar sus cosas. Fue emocionante saber que siempre estábamos a segundos de ser atrapados. Pero incluso si nos atrapaban, estaba bien. Teníamos un código de silencio, éramos hermanos y siempre nos cuidaríamos unos a otros. Pronto el sigilo se convirtió en irrumpir en las casas. Seguimos empujando los límites, buscando más formas de obtener las mayores emociones. Hasta ese momento era un juego que disfrutaba. Fue cuando uno de mis hermanos se enamoró de una chica cuando las cosas se pusieron feas. Por mucho que adoraba a esta chica, ella no quería tener nada con él. Nos reíamos de eso. Pasa de ella, hay muchos peces en el mar, le dijimos, pero no lo hizo. Ella me faltó el respeto, dijo, y le voy a dar una lección. Escucharlo decir esas palabras me asustó. Ver la ira en sus ojos me dijo que esta vez era diferente. Esto no era un juego. Intentamos calmarlo, pero no quiso escuchar. Lo peor de todo es que quería que le ayudásemos a darle una lección. Después de recordarnos nuestro código fraternal, asentimos. Esa noche no pude dormir. Mi estómago estaba hecho un nudo cruel. No quería seguir adelante con el plan, pero no quería ofender a mis hermanos. Más que nunca deseaba poder hablar con mi madre o mi padre, pero aquí estaba yo, solo. ¿A qué había llegado mi vida? Apenas lograba pasar el día en la escuela. Estaba muy distraído por el plan de mis hermanos. La esperamos en un callejón cerca de la escuela. La chica pasaba por allí en su camino a casa. Mi trabajo consistía en atraerla al callejón. La vi pasar y la llamé. Ella me vio y sonrió. Cuando empezó a caminar hacia mí, perdí los nervios. No pude hacerlo. ¡Corre, sal de aquí!, grité. Me sentí aliviado de verla correr, pero mis hermanos no estaban contentos. Me lo hicieron pagar. Me golpearon y me dijeron que para ellos estaba muerto. Ya no era uno de sus hermanos. La atraparemos sin ti, me dijeron, mientras me dejaban tirado en el callejón, golpeado y magullado. No dormí bien esa noche y falté a la escuela al día siguiente. Mi madre no lo sabía y tampoco le importaba. Seguí escuchando las palabras de mis hermanos en la cabeza. La atraparemos sin ti. Sabía que hablaban en serio y supe que estaban lo suficientemente enfadados como para lastimarla seriamente. Tenía que hacer algo al respecto. Fui a comisaría y les conté el plan de mi amigo. Me llevaron dentro de la comisaría y me enviaron con un detective. Me tomó declaración y me hizo muchas preguntas sobre los nombres de mis amigos y la chica, a dónde íbamos a la escuela, etc. Luego me pidió que le diera un minuto, necesitaba una taza de café. El escritorio del detective estaba lleno de archivos. Decidí ayudarlo mientras los arreglaba. Uno de los archivos me llamó la atención. Reconocí el nombre, era mi padre. Lo abrí y ahí estaba. Resulta que no estaba en Argentina, él estaba aquí. Saqué una foto de su dirección y terminé mi entrevista con el detective. Me dijo que llamaría a mis hermanos y les daría un susto. Caminé hacia la casa de mi padre. Mi mente estaba corriendo con muchas ideas. ¿Por qué mi madre no me había dicho que estaba aquí? Llamé a la puerta. Tardó un minuto en responder, pero lo hizo. Se sorprendió al verme. «¿Hijo?», dijo él. Estaba un poco desordenado. Parecía que acababa de despertarse. Estaba sin afeitar y su ropa estaba manchada. «Soy yo, papá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te enviaron de vuelta desde Argentina?». Él estaba confundido. «¿Argentina? ¿Trabajas para el gobierno argentino?», le dije. «El trabajo que haces protege a la gente». Mi papá me dijo que me callara. Me llevó a su casa. Estaba hecho un desastre aún más grande que él. «Tienes razón, hijo. Me escapé y ellos han salido a por mí. Por eso me escondo en este basurero. Voy a necesitar tu ayuda. ¿Tu madre todavía está por aquí?». Asentí. «Necesito $10,000. Llama a tu madre y pídele que me envíe el dinero». Cuanto más hablaba, más podía ver que me estaba mintiendo. Lo escuché un rato y le dije que volvería. Volví con el detective y le pregunté por mi padre. «Lamento oír que es tu padre. Es un estafador. Ha estado haciendo trampas durante 15 años, dentro y fuera de la cárcel, durante los últimos 7 años. No lo podía creer. Mi cabeza estaba borrosa, llena de todas las mentiras que me habían alimentado, de mi madre y ahora mi padre. Me sentí avergonzado y enfadado.
enfadado. Estaba esperando a mi madre cuando llegó a casa. Eran más de las 10 de la noche y estaba agotada. Ella no quería hablar, pero no le di una opción. Le dije que había encontrado a mi padre. Ese era alguien que intentaba aprovecharse de ti, dijo. Pero me di cuenta de que ella no esperaba esto. La pillé desprevenida. Seguí presionándola por respuestas. Todo lo que me dijiste fue una mentira. Trató de distraerme, como siempre lo había hecho, mientras se alejaba de mí. Le dije lo único que había estado en mi corazón todos estos años. La única cosa que no había dicho en voz alta porque estaba demasiado avergonzado para admitirlo. ¿Qué hice para que dejaras de quererme? Entonces se detuvo y se dio la vuelta. Entonces ella comenzó a llorar. Las lágrimas corrieron por su rostro. Por primera vez en años, ella me estaba mirando. Realmente me estaba mirando. Nunca dejé de quererte. Estaba tratando de salvarte, dijo. ¿De quién?, pregunté. De mí, dijo. Se desplomó en el pasillo, sacudiendo la cabeza. Yo era un desastre. Era la razón por que tu padre se fue. Me dijo que era demasiado exigente, demasiado acaparadora. Le hacía demasiadas preguntas sobre dónde estaba y qué estaba haciendo. Me dijo que un médico amigo suyo me había diagnosticado que estaba loca, que si seguía comportándome así, te llevaría en los servicios sociales. Finalmente se fue. Me dijo que yo era la razón por la que crecería sin un padre, y si supieras lo que era bueno para mí, te dejaría en paz antes de ahuyentarte como a él. Pero eso no fue todo. Antes de irse me dio una carta para que te la diera. Recuerdo esa carta, dije. Pero no sabes que lo que te leí fue una mentira. Yo no la creí. No creí nada de esto. Le pedí que me lo mostrara de mala gana. Lo hizo. La carta decía: hijo, tengo que irme. Papá. Lo leí una y otra vez y entonces comencé a llorar. ¿Eso era todo lo que tenía que decirme? Mi madre asintió. No podía dejar que te rompiera el corazón así que me inventé una historia. Te envié postales y luego los correos electrónicos. Incluso le pagué a alguien con quien trabajo para que te llamara y fingiera ser tu padre. Mi madre me explicó que la verdadera razón por la que mi padre se fue era que sus víctimas finalmente lo habían atrapado. Más de 20 personas se presentaron en la casa exigiendo el dinero que les había estafado. Acepté el segundo trabajo para pagarle a esta gente. Para el próximo mes habría pagado cada centavo que les robó. Ambos nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. Fue un buen silencio. Se sintió cálido y honesto. ¿Por qué no lo dijiste?, finalmente pregunté. Tu padre fue muy persuasivo, me hizo creer que era una mala madre, que mi cuidado era tan obsesivo que te perseguiría con mi intensidad. Durante años me he culpado a mí misma. Era más seguro contarte una historia y era más seguro mantenerte lejos de mí. Ahora la miraba, la mujer que había llegado a odiar por razones que no podía entender. Ahora, con sus defensas abajo, arrugadas en el suelo, vi a la mujer que había querido. La mujer que me había querido a mí. Todos los años de odiarla desaparecieron en ese momento. Me acerqué a ella, le di un abrazo. Ese abrazo fue como un puente conectándome con esa versión mía de 10 años. Nos sentamos así durante mucho tiempo. La abracé mientras lloraba y ella me devolvió el abrazo. Al día siguiente fuimos a la comisaría y hablamos con el detective. Mi madre tenía suficiente evidencia de las estafas de mi padre para que lo arrestaran definitivamente. Se había gastado cada centavo del dinero que había robado, pero eso no importaba. Mi madre dejó de trabajar en su segundo trabajo después de que terminó de pagar la deuda final de mi padre. Usamos el tiempo libre que ahora tenemos para reconectar. El detective cumplió su palabra. Asustó tanto a mis hermanos que dejaron de actuar. Incluso dejaron de hablarse entre ellos. Nunca volvieron a hablarme, pero no me importa. El silencio tiene una forma de destruir las cosas hermosas. La verdad es mucho mejor.